Hoy voy a responder una pregunta que me ha hecho una suscriptora que está desde el principio en el canal. En concreto me preguntaba por estos compases. Es una pregunta que me encuentro a veces en clase, que me hacen mis alumnos, incluso algunos que ya no están empezando, así que creo que puede estar bien hacer un vídeo sobre esto. ¿Qué pasa en este compás? ¿Sobran tiempos? Fijaos que es un 3×4, es decir, tendría que tener 3 negras, en este caso 3 tiempos, en un compás, y en la mano izquierda tenemos una blanca con puntillo que ya ocupa los 3 tiempos y luego aparece una negra en el último tiempo del compás. ¿Cómo puede ser esto? No es un error de Sibelius, que conocía perfectamente las normas de escritura musical, y hay varias respuestas, pero para entenderlo tendremos que retrotraernos un poquito en la historia. Es más, voy a poner algunos ejemplos que nos van a ayudar a entenderlo un poquito mejor. Son ejemplos que estoy utilizando con mis alumnos, obras que estoy haciendo con mis alumnos este trimestre. Por ejemplo, la Sinfonía número 9 de Bach, o el hiperconocido Claro de Luna de Debussy de la suite Bergamasque. Fijaos como en el compás 3 de la sinfonía ya tenemos alguna cosa rara, y es más, más adelante, algunos compases más adelante, hay algún ejemplo muy parecido al que me ha enviado la suscriptora. En el Claro de Luna ya estamos varios siglos por delante y la explicación es ligeramente diferente. Vemos que en el Tempo Rubato hay una blanca con puntillo en la mano izquierda y luego aparecen muchas otras corcheas, y tiene una explicación ligeramente distinta a lo anterior. Por cierto, al final hablaremos de una técnica de pedal que es poco conocida entre los principiantes y estudiantes intermedios, que puede ayudar mucho a tocar este tipo de música, pero eso lo veremos al final. Vamos por partes. Cuando la música era cantada. La música vocal tuvo mucha importancia desde que la música es música. Tanto es así que hubo épocas en las que no se concebía que hubiera música sin voz. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que la música se desligara de la voz, y aún así muchas veces los compositores de esa época todavía la tenían en mente a la hora de componer. En el barroco, en el que Bach es la figura predominante, se componía por voces. ¿Qué quiere decir esto? Sin meternos ahora en reglas de contrapunto y aspectos formales, podríamos decir, simplificando, que se componía una pequeña melodía o tema, como por ejemplo en la Sinfonía 9, y a esta pequeña melodía se le iban añadiendo otras melodías en otros registros. En nuestra sinfonía, al tema principal se le añade un bajo, una nueva voz, una nueva melodía que la va a acompañar. Hasta aquí ningún misterio, suena incluso parecido a otras épocas, pero la cosa se complica cuando empiezan a aparecer muchas voces o melodías superpuestas. Instrumentos polifónicos como el piano pueden llegar a tocar muchas voces a la vez, y por ejemplo en el compás 3 de la sinfonía vemos que ya entra una tercera voz. En este caso es el mismo tema del principio, pero con otras notas. Para los técnicos estaría ahora en la dominante, es la reexposición del tema en la dominante. Empezamos a tocar y cuando llega el compás 3 tocamos esas notas en el tiempo que le corresponda, y en este caso incluso tendríamos que destacar esa voz intermedia porque es la que está haciendo el tema principal. En el caso de las sinfonías de Bach llegan hasta las 3 voces. Por ejemplo, las Invenciones tenían 2 y se quedaban por ahí. Pero en el Clave bien temperado tenemos ejemplos de hasta 4 o 5 voces, lo que hace un pequeño infierno para leerlo. Pero volviendo a la pregunta de la suscriptora, ¿cómo tocaríamos, basándonos en lo que hemos visto de Bach, cómo tocaríamos la pequeña obra de Sibelius? En realidad no es complicado, sería lo mismo. Tendríamos que tocarlo como si fueran 3 voces. Es decir, tocamos la blanca con puntillo de abajo, de la izquierda, y la mantenemos todo el compás. Y cuando llega el último tiempo del compás, que añade la negra, la tocamos superponiéndola. Es decir, van a estar sonando las 2 notas a la vez. Y podríais preguntar, ¿y los silencios? Bueno, pues en realidad los estamos haciendo en la segunda voz. La segunda voz está haciendo silencio, silencio, pam, y toca la tercera voz. Y es verdad que la de abajo está haciendo ta, y a efectos prácticos no tenemos silencios en sí, pero es la única manera de que el músico pueda entender cuándo tiene que tocar esa nota. Luego hay un aspecto muy importante en cuanto al fraseo, que permitiría hacer sonar las cosas como si fueran voces diferentes, que tiene que ver con la ligadura que está encima, pero eso es tema para el siguiente vídeo, espero poder hacerlo, que es una cosa muy importante
y es lo que hace que realmente la polifonía suene a polifonía y que nuestro fraseo sea realmente profesional. Pero lo veremos en el próximo vídeo. Un pequeño truco cuando os encontréis con esto y saber que son diferentes voces es fijarnos que en las ediciones actuales y bueno, y en las antiguas también se suele poner el palo que acompaña la nota, la plica, se suele poner en diferentes direcciones. Es decir, si yo tengo en la mano izquierda dos voces, pondré las graves con la plica hacia abajo y las de arriba con la plica hacia arriba. Y eso ya me está haciendo ver que son diferentes voces. Y ahora, siempre que me aparecen más notas de las debidas en un compás, estamos hablando de diferentes voces. Técnicamente puede ser que sí, pero con enfoques totalmente distintos, como por ejemplo en el claro de luna de Debussy. Vemos que la mano izquierda en el tempo rubato aparece una blanca con puntillo, luego aparece una blanca que no viene de ningún lado y no va a ningún lado, y en realidad lo que ha sucedido aquí es una evolución de la escritura pianística. En el siglo XIX la escritura y la técnica pianística sufrieron una evolución brutal que desembocó en la época de los grandes virtuosos y los compositores románticos. Aquí es donde el piano llegó a ser lo que es ahora. Y bueno, podemos ver obras súper complicadas de Chopin, de Liszt, como por ejemplo Debussy y sus coetáneos heredaron esa técnica, esa evolución, porque Debussy es de una época posterior, y aunque su estilo compositivo fue hacia otros sitios, no olvidaron todo lo que habían aprendido, se había aprendido antes. Así que lo utilizaban, pero con unos fines estéticos ligeramente diferentes. En nuestro caso en concreto, Debussy utiliza un bajo de la fundamental del acorde, varias octavas por debajo, a modo de orquesta, de timbales o de instrumentos graves que nos van a dar la fundamental abajo, pum, y luego, como si fuera el resto de la orquesta, haciendo las pequeñas melodías que van por encima. Todo esto, pero en el piano. El tratamiento teórico sería similar a lo que hemos visto, a lo de las diferentes voces, pero en la práctica es ligeramente distinto. Aquí hay varias posibilidades. Es verdad que en el impresionismo no había problemas en poner pedales larguísimos y que la armonía se mezclara un poco, las melodías, pero hay posibilidades que nos brindan los pianos actuales para hacerlo de una manera ligeramente diferente. No quiero decir que lo tengamos que hacer siempre así, pero este ejemplo me vale para introducir el pedal tonal. El pedal tonal es el pedal del medio que tienen los pianos de cola y generalmente los eléctricos que tienen 3 pedales, y sirve para mantener un grupo de notas específicos, las que están sonando cuando pisas el pedal, evitando que el resto de notas siga manteniéndose. Por ejemplo, si estás en una sala con mucha reverb o un piano que tiene mucha sonoridad, puedes plantearte, bueno, si pongo un pedal muy largo en este compás, se me va a mezclar todo y necesito que esté un poco más limpio y cambiar más veces el pedal, así que lo que voy a hacer es, cojo el bajo de la mano izquierda con el pedal tonal para que se mantenga eso durante todo el compás, y luego voy tocando el resto de notas con el otro pedal, que lo puedes ir levantando sin que se borre el bajo. Este pedal es muy útil también en la escritura de los siglos posteriores, en la música de nacionalismos, en el español y demás. Es muy útil y no es tan utilizado ni tan conocido, pero conviene saberlo. Resumiendo, podríamos encontrarnos compases donde aparezca un mayor número de notas de las que en principio debería caber en el compás, y estamos generalmente ante un caso de diferentes voces, de música polifónica, o de algún efecto de tipo compositivo de siglos de romanticismo y posteriores. Recordad que lo que tenemos que hacer es hacer sonar cada nota el tiempo que aparece. Espero que os haya servido y que la próxima vez que os encontréis un compás de este tipo no tengáis dudas y lo podáis tocar como es. Para cualquier aclaración os leo en los comentarios. Ahora a seguir estudiando, nos vemos en el próximo.